Hola Lady, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo vas? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Escucho bien. ¿Me ves? Bueno, yo también te escucho bien y te veo muy bien. Bueno, yo no me veo, te veo. Ah, perfecto. Muy bien, entonces mira, pues entré y salí varias veces, pero como para que aprovechemos el tiempo del live bien, porque es solamente una horita. Y creo que hoy este encuentro va a ser muy bonito porque hay mucho por hablar, hay mucho por compartir. Además, les decía yo a los que estaban ahorita conmigo mientras cuadrábamos, para mí ha sido muy gratificante todos estos encuentros que he tenido esta semana, porque además es con personas muy del alma, muy de la vida. Y pues Lady es una gran amiga, yo diría que es uno de mis polos a tierra. Sabe, incluso yo le digo más que amiga, es como mi socia de vida. Entonces, para mí es muy importante este encuentro con ella por eso, porque siempre hablamos de hacer algo juntas, siempre hablamos de hacer proyectos, de hacer cosas y en parte Trinar Casa debe su creación en parte a ella también, entonces para mí es muy importante su presencia. Y bueno, ¿y quién más que ella que se presente? Yo me presento cortamente para los que no me conocen y pues luego te presentas tú y bueno, entramos al tema que nos compete hoy que es creatividad y conexión. Pues mi nombre es Astrid Bedoya, para los que no me conocen. Llevo muchísimos años trabajando con la música, con el piano y con el arte. Soy maestra en piano y tuve la oportunidad de hacer una maestría en artes y tuve la oportunidad de tener un hijo hace 6 años y medio, entonces ha sido una cosa tras otra, elementos que me ha puesto la vida para trabajar continuamente justamente eso, la creatividad y la conexión. Bien, pues muy contenta de estar aquí compartiendo con Lady y te cedo la palabra, Lady, entonces para que te presente. Bueno, hola, yo soy Lady Vargas, soy artista plástica, ilustradora y en este momento me dedico al tatuaje. Entonces, pues todo mi mundo es como lo creativo y pues estoy feliz de estar aquí en este momento con Astrid, que es una persona que quiero muchísimo. Gracias. Bueno, no, entonces vamos a empezar pues como con el tema que nos compete y obviamente pues darles la oportunidad a ustedes para que interactúen con nosotras. Esa es la dinámica justamente de estos live, ¿cierto? Que nos hagan preguntas, que las podamos articular a lo que tenemos preparado para compartir con ustedes hoy. Y bueno, y disfrutar bastante esta charla de hoy. Vale. El tema que nos reúne hoy aquí es creatividad y conexión. Y bueno, ya les hablamos un poco de nosotras, pero quisiera que empezáramos con una pregunta simple. Y es que, Lady, nos cuentes para ti qué es justamente eso, o sea, qué te evoca esa frase de creatividad y conexión. Pues yo siento que están muy unidas porque cuando inicias procesos creativos te conectas y cuando inicias procesos de conexión se activa la creatividad. Entonces se vuelve como una bola de nieve entre creación y conexión. Y cuando inicias con una de las dos puntas y trabajas en cualquiera de las dos, se activa la otra y eso va creciendo increíblemente. Sí, para mí es justamente eso, porque a veces la gente busca mucho eso y una frase que pusimos en el póster fue eso también, o sea, conecta con tu energía creativa. Y es justamente eso que a veces cuando las dos cosas no están, sino que está una o la otra, pues está cojo. Está cojo porque a veces incluso entra muy en juego la intuición, ¿cierto? Entra muy en juego la intuición y el escaneo que tú haces de tu ser cuando se te ocurre algo. Porque a veces no es ni uno mismo, ¿cierto? Uno es simplemente como un transmisor, un instrumento para que esa idea surja. Entonces a veces cuando no están esas dos partes, es probable que pase mucho que a veces uno dice como que, ay, yo vengo hablando de esta idea hace como 5 años, pero ahí está guardadita, por ahí en un cajón y no pasa nada. Entonces, lo que quisiera que habláramos incluso hoy es de eso, porque siento yo que esa conexión viene incluso desde los ancestros. O sea, y a veces cuando no trabajamos en eso, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué será lo que pasa? Yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo en esas ideas, pero no pasa nada, no hay resultado. Entonces, también quisiera que conversáramos un poco de eso, porque también nos une mucho eso como amigas, o sea, como esa
de cierta manera, ese enfoque espiritual o ese enfoque energético que le imprimimos como a nuestras creaciones. Quisiera que hablaras un poquito de eso, Ley. Otra cosa dentro de lo que estás diciendo es que a veces sentimos que la creatividad tiene que estar ahí, nos sentamos como a esperar que llegue, y no, la creatividad hay que moverla. Desde lo que estás diciendo, puede ser desde lo espiritual o desde lo que cada uno considere, o sea, como activando la energía espiritual, corporal, la que sea, pero es una activación de energía que va a hacer que fluya, pero no es como sentarse como, ay, voy a sentarme y que la creatividad llegue, eso no pasa. La creatividad hay que moverla, hay que trabajarla para que fluya. Sí, totalmente. Y ahí es cuando es tan importante el laboratorio. O sea, cuando uno decide, primero reconoce para qué es bueno. Y no estamos hablando incluso, aquí el tema es amplio. Yo incluso lo propuse no porque somos artistas, porque perfectamente una persona puede ser creativa en la cocina, ¿cierto? Total. O perfectamente una mamá es súper creativa. Entonces no nos estamos limitando solamente a la parte artística, nos estamos abriendo a todas las posibilidades que nos da la vida, de ser creativo. A todo lo que alguien desee crear, desde lo que sea. Solo pararse aquí, quiero crear tal cosa, o quiero tener algo, quiero conseguir algo, evolucionar en algo. Todo eso son procesos creativos. Exacto. Y también siento yo, Lady, que justamente, lo digo porque yo he vivido ese proceso, y estoy en un proceso en que, bueno, hace mucho tiempo, o sea, pues yo tengo 40 años, imagínate, entonces uno va pasando por muchos estadios de su vida. Y siento yo que hubo un momento en que empecé a reconocer que tenía que sanar muchas cosas. Ahorita mencioné los ancestros, por ejemplo. Y hay una cosa muy bonita ahí, porque no es solamente eso, sino reconocer, o sea, reconocer para qué eres bueno. O sea, si eres bueno para la cocina, eres bueno para la cocina y no importa lo que digan los demás. Si eres bueno para coser, a eso fue lo que viniste. Y entonces a veces uno como que, ay, pero ¿será que sí? O cocinaste algo y te quedó malo ese día y dice, ay, no, es que yo no soy tan buena para eso. Y a veces pasa eso también, es como es un enlace como entre el placer y la culpa, que a veces también no nos deja. Ahorita estaba leyendo algo y era que cuando uno hace lo que le apasiona, pues es la mejor manera de activar esa parte creativa. Entonces ahí se juntan las dos cosas, porque te conectas con tu pasión, se activa la creatividad y lo que te decía ahorita, se vuelve una bola de nieve en la que creación y conexión ya andan juntas. Cuando se hace lo que a uno le gusta, o sea, ese es el primer paso entonces, dedicarse o realizar actividades que a uno le apasionen. Y ahí aparece otro concepto, diría yo, y es la lealtad. Y tiene que ver con lo que estaba diciendo. O sea, y tiene que ver con lo que estaba diciendo. Si tu voz es escribir, leer, entrevistar, cocinar, pues debes ser leal a eso, porque si no, entonces vas a pasar toda la vida buscando y buscando y buscando, y uno como que pica aquí, pica allá, pica acá, y no pasa nada. No pasa nada, pero es justamente por eso, porque no somos leales a eso. Entonces, lo primero es identificarlo. Que siento que es un paso muy difícil para muchas personas. Lo primero es identificarlo, lo segundo es ser leal. Y cuando digo ser leal, ahí es donde uno puede irse a ver un montón de biografías de la gente que ha logrado resultados extraordinarios. Para mí, por ejemplo, Gabriel García Márquez es una persona que fue leal a lo que él quería, para la bolsa que nació. Y tuvo que comer de la que sabemos durante toda su vida para llegar a donde llegó. A eso me refiero yo con lealtad. Entonces, lo primero es identificar. Si eres bueno para arreglar uñas, listo. Entonces, si eres bueno para barrer, listo. Si eres bueno para reciclar, listo. Primero, identificar. Segundo, lealtad. Y tercero, para mí, que no lo pondría en ese orden, sino que es lo que yo hablo ahora, y me quisiera enfocar mucho en eso, porque esa conexión viene muy ligada a lo que te estaba hablando ahora de sanar. Y en esta cuarentena sí que nos hemos dado cuenta de las cosas que tenemos que trabajar, que estaban ocultas por el acelere,
y que cuando nos quedamos quietos nos dimos cuenta como que, oh Dios santo, ¿cierto? Algunos nos pegó 3 mamonazos en la cabeza, nos llevó al inframundo, volvimos y salimos, y ahí es donde estamos, ¿cierto? Y todos estamos ahí, todos subimos a la superficie, bajamos al inframundo, subimos a la superficie, y esa es la vida, ¿cierto? Pero mira que en un proceso como el de ahorita, como lo que estamos viviendo, todo esto de creatividad y conexión pueden ser un salvavidas realmente. O sea, lo que todo esto nos está pidiendo es como conexión. Y si esa conexión se da desde lo creativo, pues es una vía, es un escape genial. O sea, en ese momento siento que lo que necesitamos es eso, como conectarnos, mirar hacia adentro. Y desde lo que yo hago, por ejemplo, que es crear, pues para mí son salvavidas, que supongo que para muchas personas también podría hacerlo. Sí, totalmente. Totalmente. Y también cuando tú hablas de salvavidas, lo digo también desde mi experiencia, y es eso, que a veces, incluso eso es lo que, o sea, a mí la música me ha salvado de muchas, ¿cierto? La música, porque yo reconozco que esa es mi voz, y que a través de esa voz también he sido creativa como mamá, ¿cierto? He sido creativa como compositora, como profesora, ¿cierto? Como emprendedora, además. Entonces, pero van todos ahí por la misma línea, ¿cierto? Y una cosa lleva a la otra. Ahora, también hay que reconocer eso, que hay personas que listo, que nacieron para enfocarse en una sola cosa, y hay personas que se pueden enfocar en varias cosas al mismo tiempo, no todos somos iguales. Claro. No todos somos iguales, ¿cierto? Por ejemplo, Lady, además de tatuadora, es ilustradora y tiene un trabajo creativo muy lindo que me gustaría que hablaras de él, de tu calendario, por ejemplo. Me parece espectacular. Bueno, de lo que estábamos hablando y de todos mis procesos creativos, lo que yo podría decir es que, bueno, en todo mi proceso yo he encontrado un montón de cosas. Soy una persona que a veces le dan cosas de ansiedad súper fuertes, por ejemplo, y en todo este proceso creativo yo me he dado cuenta, digamos que el tatuaje se volvió un polo a tierra, y ahí es cuando yo valoro tanto esto de lo que estamos hablando de creación, conexión. Porque cuando uno se conecta con eso que uno hace y lo hace desde la pasión, como yo estaba diciendo ahorita, eso te puede salvar en todos los sentidos en que se puede salvar a un ser humano, como el tatuaje lo hizo conmigo. Entonces yo cuando estoy tatuando me siento en mi punto, en mi salsa, como dirían por ahí. O sea, es mi polo a tierra en todos los sentidos. No solamente en mi parte profesional, o sea, para mí el tatuaje es una cosa espiritual y personal tan profunda que por eso justo acepté hablar de este tema, porque siento que toda la gente que nos está viendo y escuchando encuentra algo que lo haga sentir de esa manera, es una manera muy bonita y muy acertada de sobrellevar lo que estamos viviendo en este momento y un montón de situaciones que se vengan por encima. A mí en ese momento me tocó parar de tatuar. Para mí eso fue una cosa muy tesa, no económicamente, emocionalmente más fuerte, porque lo que te decía es mi polo a tierra, pero igual pintar, dibujar, estar en procesos creativos, igual me salva. Entonces, como eso, desde el hacer con las manos, que es lo que hago yo, desde ahí podría hablar yo, pues puede salvar un montón de situaciones, porque la gente en ese momento está muy ansiosa, angustiada, la incertidumbre, la no sé qué, lo económico, pero si uno se conecta desde una actividad que le apasione, eso lo puede aterrizar un poquito para ver las cosas de otra manera, de pronto con más calma, y cuando te conectas, el panorama es otro. Entonces, al final de todo esto, siento que lo que hago es como invitarlos a que busquen una actividad que les apasione, porque cuando yo hago lo que amo, me conecto y me conecto desde la creación. Entonces, pues invitadísimo a que lo... Incluso ya que dices eso, Lady, yo incluso a los que nos están acompañando, que hay algunos que apenas están entrando, les volvemos y los saludamos. Nos gustaría mucho que interactuaran un poco con nosotros. Cuéntenos, por ejemplo, justamente eso, con eso que estaba diciendo Lady. O sea, ¿qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es su voz? ¿Qué es lo que aman? ¿Cuál es su polo a tierra? El polo a tierra. Pues, por ahí, mientras que nosotros seguimos hablando, igual Lady, pues la gente por ahí te está saludando también para que los saludes. Ay, sí, bonitos, por ahí van apareciendo. Ahí van. Y es eso, como que nos cuenten, o sea, yo ahorita hablaba, o sea, no necesariamente
tenemos que ser disciplinas artísticas. O sea, la creatividad es inherente al ser humano, no necesariamente a los artistas, ¿cierto? Solo es como reconocerlo, o sea, es reconocernos como seres creativos por nacimiento. Eso es lo primero. Hay un punto importante, y es que frente a toda esta situación en la que está el mundo, es como si uno sintiera que se bloquea la creatividad. O sea, hay algo como, uno está como en todo esto, en este montón de sentimientos, y como que se te bloquea. Si a alguien le está pasando eso desde cualquier área, desde que quiere crear una empresa, que quiere crear algo nuevo, que quiere lo que sea, y se siente bloqueado como yo me he sentido también muchos de estos días, es simplemente empezar a hacer cualquier cosa que a uno le guste, así sea, nosotros aquí por ejemplo estamos haciendo grullas de papel, o sea, una cosa tan simple, pero como que eso te desbloquea. Entonces como ir a una actividad simple que desbloquee y de ahí ya empezar, eso es una buena clave. Incluso que sea nueva, que nunca hayas hecho también. Total, eso activa la creatividad, total. Porque incluso acabas de despertarme ahí un tema que me gusta mucho hablar de él también, porque es eso, es como que a veces tenemos que permitirnos abrirnos a otras posibilidades, porque a veces somos muy así, ¿cierto? Es como que sí, yo soy pianista, yo soy pianista, yo soy pianista y no veo nada más. Y resulta que es que la vida me está diciendo a través de otras cosas, mira, es que te tengo esto preparado y no lo estás viendo, no lo estás queriendo ver. Entonces eso es como abrirnos todos los días, a las infinitas posibilidades que nos abre el universo para ser creativos y que no las queremos ver. Y tiene mucho que ver con eso que hablé al principio, de reconocer nuestro linaje. Lo digo por experiencia propia porque me ha costado. Es un proceso en el que estoy trabajando bastante, Lady lo sabe, y me ha costado mucho trabajar en ese proceso de reconocer mi linaje, de sanarlo, y cuando yo hablo de sanar no es limpiar, porque cuando uno ya piensa en limpiar quiere decir que está sucio, y no está sucio, nuestros ancestros hicieron lo mejor que pudieron en el momento en que estaban, es reubicar y reordenar. Para mí eso es sanar, no es limpiar, porque no hay nada sucio, es simplemente reubicar y reordenar. Y siento que ahí es una piedra importante en ese camino que tú quisieras emprender en la creatividad si aún no lo has hecho. Ahora, te digo, tengo 40 años y eso que les estoy diciendo en este momento lo hice consciente la semana pasada. Y fue una cosa increíble. Yo lloré en el momento, no sé si fue a través de una meditación, pero lloré. Porque dije, Dios, bendita cuarentena. Y dije, bendita cuarentena. O sea, necesitaba la cuarentena para darme cuenta de eso. Tender la cama diferente todos los días, buenísimo. Me gusta, sí, a mí me gusta esa idea. Genial, Lady. Genial, es una recomendación de Marco. Sí, pero es que es verdad, o sea, recurrir a lo simple, a lo que tienes ahí. En este momento cada uno está en su casa y tenemos lo que tenemos a la mano. Pero lo que decías ahorita, abrirse a nuevas posibilidades, yo siento que este es el momento para eso. O sea, la vida nos puso en una situación en que nos toca abrirnos a pensar qué sigue, cómo reinventarme, qué hago de aquí en adelante, o cómo muevo lo que hago, cómo lo transformo. Todos en este momento estamos en eso, en esa reinvención. Entonces, esa invitación a hacer cosas nuevas es una invitación mundial, o sea, es algo en lo que estamos todos. Pero, ¿sabes por qué me encantó tanto ese comentario de Marco? Mira, me encantó porque tú haces eso. Es eso, uno se vuelve muy rutinario también y es un ejercicio buenísimo. Sí. No, incluso en mi caso, o sea, tú siempre te levantas por el mismo lado, ¿cierto? Ajá. Entonces uno se levanta, va al baño, pues trata así. No sé, si tienes pareja, entonces pase por encima de él, no sé, hágalo diferente todos los días, o sea, lávese los dientes después, no sé. Pero eso, me encantó eso que dijo Marco, porque es justamente eso. Cuando uno rompe rutinas, empieza a ver otras cosas. Y cosas simples. O sea, desde lo que tienes a la mano, Sí, barrer. Para mí barrer es una meditación. Porque me gustaría que lo hiciera otra persona, entonces, listo, vamos a barrer y vamos a tratar, listo, vamos a ver. Tiene que ver con lo que está diciendo Marco totalmente.
estos días muchas cosas se han vuelto en mi vida también, eso como meditaciones conscientes, porque estamos como en eso de mirar hacia adentro, buscar, entre las actividades cotidianas, se vuelven eso. Excelente. Bueno, sí. Yo quisiera preguntarte entonces, ¿cómo entiendes tú un concepto que me parece potente? La palabra es potente. Y es, ¿cómo entiendes el dolor en la creatividad? Es súper potente. Pero es que aparte tiene mucha relación con lo que yo hago. No sé dónde lo has pensado tú, pero desde mi punto, no. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo relaciono con lo que yo hago, pero desde mi parte creativa, que igual es antes, durante y después del tatuaje, porque eso es una cosa en la que uno se queda pensando y desde que le dicen la idea la primera vez uno ya está maquinando en cómo la va a finalizar, pero no lo relacionaría directamente con lo creativo, no, o sea, de pronto con la conexión, en medio del tatuaje sí, con la conexión sí, porque ahí hay una cosa súper fuerte, tatuador, tatuado, historia del tatuaje, motivo del tatuaje, energía, y dentro de esa energía pues hay un dolor de por medio que es lo que la persona está sintiendo. Entonces, con la conexión lo relacionaría, pero con lo creativo no lo agarro todavía. No, yo incluso cuando lo copié en mi agenda, porque yo le decía a Lady, mira, charlemos un rato, que sea espontáneo, que la gente nos haga preguntas, pero obviamente pues hay que tener una guía. Y justamente cuando pensé en tus tatuajes, se me vino esa palabra, pero obviamente pues yo la llevo a otro enfoque también, y es al que he estado hablando todo el tiempo de sanar, de ir al pasado, ¿cierto? Y es cuando uno, justamente, la palabra que yo utilizo es resignificar las palabras. O sea, cuando uno resignifica las palabras, se vuelven muy potentes. Entonces, cuando uno resignifica el dolor, en el proceso creativo es una cosa, es una bomba, porque se vuelve como un elemento transformador. Y, o sea, no sé si han tenido la oportunidad de leer libros o ver películas que tengan que ver con esto que les estoy diciendo. O sea, el dolor puede ser muy potente a la hora de hablar de creatividad y conexión. Porque cuando tú resignificas el dolor, lo reordenas y lo reorganizas, ¿no? Se vuelve súper potente porque se vuelve como un elemento transformador. Ese es mi enfoque. Como un impulso. Como un impulso. O sea, en lugar de volverse un elemento victimario, ¿cierto? De victimez, yo lo resignifico y lo vuelvo energía, que se vuelve potente. Por ejemplo. Pero mira que nota, porque desde el tatuaje funciona igual. Si resignificas ese dolor, hace exactamente lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Por eso quería ponerlo en el tema, porque me parece que conecta muy bien con tus tatuajes, con la creatividad. Porque tiene que ver eso, o sea, es como que cuando yo resignifico el dolor, entonces me puede dar pie para hacer una composición, o escribir un libro, o amar de otra manera a mis seres queridos, a mi familia. Lo que te decía yo, reconocer el linaje es transmutar, como dice Marco, el dolor. ¿Sí? Y por eso quería ponerlo como tema, porque me parece muy bonito. Me parece muy bonito esa conexión de resignificar las palabras. Total. Pero sí, se encaja perfecto. El tatuaje también es eso, es una resignificación del dolor. Encaja perfecto. Incluso quisiera hacerle alguna pregunta a los que estén ahí o a los que puedan ver el live después. Y es eso, ahorita les pregunté algo. Y ahora les pregunto, ¿qué te gustaría crear hoy? Justamente Lady ahora ha hablado que esta cuarentena nos sirva para algo, que nos sirva también para quietarnos, que nos sirva para ir al interior, como decía ella al principio, pero que nos sirva también para eso. No necesariamente lo tienes que hacer ya, al menos escríbelo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría crear hoy o en esta época o dentro de un mes? Pero escríbelo. Quiero invitarlos a eso. Si lo quieren escribir ahí, buenísimo, porque nos retroalimentan también a nosotros. Ese es el objetivo de estas charlas.
Siento yo que estos procesos de los que estamos hablando, de sanación, de resignificar el dolor y todo eso, son procesos muy largos. Hay gente que se demora mucho, hay gente que se demora poco, como Kung Fu Panda, pues que se entrenó en un día y mató a Tai Lu, ¿cierto? Pero No, yo adoro. me encanta, Jacobo y yo adoramos a pero entonces es eso, o sea, y eso también es importante reconocerlo porque pues empezamos a compararnos, ¿no? Y eso es terrible, me parece terrible la comparación, porque todos somos muy diferentes. O sea, hay unos que nos demoramos un año en lograr lo que un Panda logró en un día de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, es eso, Lady. Quisiera que nos hablaras un poco de eso, de, de ese proceso, de no compararse, de aceptar tu propio ritmo, de, eso sí, obviamente va a suceder si haces un laboratorio, si no, no va a pasar nada. Entonces, si quieres nos hablas un poquito de eso. Bueno, lo primero es decir que al principio de la cuarentena, cuando todo el mundo estaba en eso de 10 cosas que hacer en cuarentena, 20 actividades, no sé qué, la disciplina, el tiempo. Yo es que siempre he sido muy emprendedora y siempre estoy como maquinando qué hacer. Me molesté mucho. Yo decía, por Dios, frente a una pandemia, una cosa tan grande, una cosa que nunca hemos vivido y no nos permitimos parar. Es que es tan inhumano. Yo decía, nos estamos obligando a vivirlo de una forma tan inhumana. Lo más humano es quebrarse, llorarlo, no sé, todo lo que uno tenga que sentir frente a esto, pero no obligarse como, y tengo que no sé qué, y cuando se acabe esto voy a tener una exposición lista de 20 cuadros. Yo decía, por Dios, me parece inhumano, de verdad, siento que yo creo que todos deberíamos darnos un espacio para vivir esto como lo tengamos que vivir. Y si uno tiene que llorarlo o igual respeto un montón a la gente que está creando porque siento que esa gente pues desde ahí está haciendo su proceso. Para mí ha sido un poquito más complicado, yo sí he vivido un montón de estados de ánimo en estos días, a veces estoy creando, a veces no, a veces estoy llorando, a veces simplemente me siento a mirar por el balcón y me lo he permitido. Entonces, en todo eso lo que siento es que es permitirse los momentos y aprender a ser compasivo con uno mismo, amarse, a entenderse, no juzgarse, porque ese no estoy creando, empiezas a juzgarte y te bloquea la creatividad también. Es entenderse y permitirse esos momentos de creatividad o cero creatividad o lo que sea que venga. Yo siento que para los que quieren ser creativos o tienen en algún momento de todo esto que está sucediendo un momento creativo, si hay como unas pautas que pueden ayudar un montón. Y es como, si uno tiene una idea, a veces uno mañana ni siquiera recuerda qué idea tuvo ayer. Yo, por ejemplo, escribo un montón de cositas en papelitos y pego en la pared. Y a mí me es muy útil. Y puede que en ese momento no empiece a ejecutar, pero todo eso que está escrito y pegado en la pared, formando un collage de ideas, puede que cuando yo vuelva a mirar eso con la cabeza un poquito más tranquila, lo convierta en una gran idea. Entonces es muy importante escribirlo, pegarlo, estarlo mirando, no presionarse, tengo que hacerlo. Hay otros que están creando y yo no. Hay gente que está en este momento vendiendo, montando una empresa, aprovechando el tiempo y yo simplemente estoy viendo Netflix. Es no juzgarse, porque si lo que necesitas hoy es tirarte a la cama y ver películas, es que desde qué punto se juzga esto cuando lo que estamos viviendo para cada uno es un proceso interior pues fuerte. Entonces, para los que igual quieren aprovechar el tiempo de alguna manera, tengan momenticos, escriban las ideas, las van pegando. Cuando uno pega esas ideas en la pared y las mira después con cabeza más fría, de ahí puede salir algo importante. A mí me funciona muchísimo. Sí, Lady, súper bien esa idea. Incluso yo ahora hablaba de un escaneo al principio. Y cuando tú hablas de eso, incluso creo que también mencionaba algo al principio de eso, si se te ocurre algo, escríbelo. Yo a veces me pongo a tocar en el piano y lo grabo, no me importa si es bueno o malo, lo grabo y después, 5 años después, me sirvió para una composición. Tiene que ver con lo que estás diciendo. Es eso, como que si se te ocurre algo, escríbelo. Por eso es importante, hay gente que mantiene en su voz una libretica, o en el celular, pero mantiene una libretica justamente por eso. Cualquier cosa que se le ocurre a uno, escríbala, así sea que le pareció lo más bobo del mundo, de pronto dentro de 8 días puede ser una genialidad, ¿cierto? Entonces, totalmente. Y lo otro es justamente eso, o sea, es como tener prioridades también,
porque yo a diferencia de Lady, soy de las personas que soy como una explosión de cosas, o sea, me encanta hacer varias cosas al mismo tiempo y esa es mi personalidad. Pero hay personas que no, o sea, que no pueden enfocarse en dos cosas, solo se pueden enfocar en una. Y eso está bien, tiene que darse, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su ritmo de hacer y no hacer. Entonces, la libretica o en lo que tú dices, el tablerito, pues si uno no está mucho en la casa, cuando se acabe la cuarentena, mantengan una libretica y apuntan todo lo que se les ocurra. Yo lo hago con Jacob, yo grabo hasta lo que sea por eso, porque como soy profe, como soy pianista, soy compositora, entonces cualquier cosa para mí es una idea, cualquier cosa, se levantó el brazo, tan, se sentó, tan, es una idea, para mí todo es una idea. Entonces, como son tantas en el día, las grabo o las escribo, y si no, no duermo. Entonces es mejor dormir. A mí me pasa igual. Es mejor dormir. Entonces escríbelo para que puedas. Y lo mismo, me perdí un poco de lo que quería decir, y es que a veces, sea lo que sea que tú hagas, si meditas, si oras, si vas a la iglesia, el ritual que sea que tú acostumbres a hacer, pásalo por ahí, escanéalo. Porque a veces es eso, como uno es como el impulso, como que ya quiero hacer esto y ya. Y resulta que no. Pero fue por eso, porque no lo pasaste, no lo escaneaste antes de atreverte, porque a mucha gente le da miedo también eso, atreverse a ser juzgado, a ser comparado, ¿cierto? Y ahí siento yo también que para eso hay que entrenarse, porque la sociedad es dura y cruel, entonces hay que entrenarse para eso, para estar fuerte contra las comparaciones y los juicios. Y ese es un momento de eso, es un momento de un montón de gente loca por no morir en las redes sociales y se inventa cuanta actividad, entonces uno se siente, obviamente uno hace comparaciones. Claro, entonces ¿por qué está haciendo esto? No, y yo no. Y eso está reinventándose, ay no, yo todavía no. No, hay que tomárselo con calma y ir mirando, o sea, yo sí estoy en un momento en que de la manera que sea que alguien decida vivir esto, me parece muy válido cualquier camino que se elija, porque siento que es un momento muy complejo, o sea, emocionalmente es muy complejo. Sí, y volvemos a lo mismo, todos somos muy diferentes, sí. ¿Cierto? O sea, todos somos muy diferentes y juzgamos justamente por eso, a veces incluso la gente que juzga, bueno, esa es su manera de expresarse también, entonces. Y hay algo muy importante. ¿Has visto que cuando uno está haciendo un proyecto o un trabajo muy largo, uno a veces se para, va, da una vuelta, se toma un café, una aguapanela, estira, vuelve? Ese pedacito que a veces son solamente 3 minutos, hace que se active la creatividad impresionante, porque es que vas, miras por la ventana, vuelves. Eso es necesario, o sea, el proceso creativo no es solo quedarse en el computador o frente al lienzo pintando, ese ir por el café o la aguapanela y volver hace parte del proceso. Entonces, en este momento, de pronto parar para mirar para adentro, parar para dejarse acariciar por el sol, parar para mirar el cielo. Ese parar en este momento hace parte del proceso creativo de la vida, muy importante. Ese parar oxigena la cabeza, ese parar activa y reactiva y causa cosas que son necesarias. Un proceso creativo no es abrumador, no, uno necesita ese mirar desde afuera, mirar desde la cuarentena, mi vida cotidiana, cómo va, en mi trabajo, qué es lo que estoy haciendo, o sea, desde este parar, qué puedo observar, qué yo estoy haciendo con mi vida, a mí me parece valiosísimo. Excelente, me parece también. Lady, incluso vuelvo otra vez a lo mismo, yo no sé por qué estoy con esa palabra hoy, pero es eso, resignificar las palabras y justamente es eso, parar para sanar, para reordenar. Acuérdense que sanar, hoy estoy hablando de que sanar es reordenar, reubicar, o sea, parar para reordenar. Me encanta reordenar. A veces uno dice, fue madre, yo tenía esto y ni sabía, ¿cierto? Ni sabía. Y esto me abre otra posibilidad, justamente. Entonces, reordeno, me encontré con algo y resulta que no era lo que yo necesitaba. ¿Cierto? Total. Buenísimo, buenísimo. Otro punto que quería decirte es que hay formas de activarse también.
Porque que si vas a México después de la cuarentena. Que si vas a ir a México después de la cuarentena. Claro que sí, lo amo. Todo esto me hace recordado muchísimo el Día de Muertos. Yo me le pego. Y fue maravilloso y no, o sea, si algo he agradecido infinitamente al universo son los viajes que hice antes de esto. Es que eso también incrementa la creatividad, claro. Tiene que ver con lo que dice ahora de oxigenar. O sea, las interrupciones también se resignifican. ¿Cómo las ves? ¿Como algo bueno o como algo malo? Total. Entonces lo que iba a decir es que la creatividad también es algo que se activa. No es que está ahí ya soy creativo, no. O sea, si en este momento sí, alguien siente... Que estoy esperando la inspiración. No se puede. La inspiración es voy a Google, busco, voy a un libro, miro, salgo, no sé qué, me muevo. Alguien decía que las mejores ideas se daban cuando uno estaba caminando. En ese momento no podemos salir a caminar, pero la actividad física, la respiración, buscar imágenes, leer cosas, eso ayuda en los procesos creativos. O sea, no es como quedarse quieto como quiero tener una gran idea. No existe. Esa gran idea sale de buscar, investigar, indagar, comunicarse con otros. Lady, responda. Amo tu trabajo, es maravilloso. Amo tu estilo, eres una tesa. Responda pues. Ay, muchas gracias a todos por tantas cositas bonitas que me escriben. Tan bonitos, sí. Ya cuando retomemos todo esto, que espero que sea pronto, retomar labores, nos veremos otra vez. Sí. Estábamos entonces hablando de, justamente, estábamos dando como tips, ¿cierto? Y el último que hablamos era justamente eso, como de oxigenarse, de abrazar las interrupciones. Eso sí que me costó a mí aprenderlo. Porque yo, o sea, soy una persona de academia, ¿cierto? Soy una persona de academia, me tocó trabajar mucho también en el asunto de la rigidez, de volverme cada vez más flexible. Entonces, y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora. O sea, cuando uno trabaja en la flexibilidad, empieza a haber otras posibilidades. Y ha sido un gran aprendizaje para mí durante la vida. Yo creo que se lo debo a Jacobo. Mi celular. Entonces, sí, como seguir con esos tips. Y justamente yo añadiría a los tips de Lady lo que dijimos al principio, la lealtad. La lealtad es bien difícil, no es tan fácil, es muy fácil hablarlo. Pero siempre me remito a la gente que les comentaba yo, a Gabriel García Márquez, a esta gente que le tocó pasar muchas vicisitudes por ser leal a su voz, a su trabajo, a lo que sea que encuentren que sea lo que aman, es eso. Yo creo que es como encontrar esa lealtad en tu trabajo. No, me perdí, Lady, ayúdame que me perdí. Estabas en la lealtad. La lealtad. Sí. Sí. Bueno, no, simplemente es eso, como que hablé de la flexibilidad, hablé de la lealtad, hablé de reconocernos, o sea, que creo que eso es muy importante, porque a veces pensamos que es muy bobo y resulta que no es tan bobo. Y que cuando te atreves a comunicar, ya me acordé, cuando te atreves a comunicar, ni siquiera se te pasa por la mente cuántas personas necesitaban que tú te atrevieras a comunicar eso y que lo necesitaban además. Entonces, cuando uno se guarda, cuando no se atreve a comunicar, estás impidiendo que algo pase en el universo. Y ahí es cuando uno dice, ay Dios, a eso fue que vine, ¿cierto? O sea, y a veces uno dice, cuando medita o cuando ora, dice que sea instrumento de tu paz. ¿Cierto? Y es eso, claro. Y a veces es eso, yo me levanto todos los días y cuando no medito, mi día es terrible, porque se me sale el bedoya y además es eso, entonces yo como que digo, incluso eso, mira, yo digo que mis pensamientos, que mis palabras y que mi corazón estén alineados, por lo mismo, porque uno tiene muchas ideas, pero ahí sí quedan aquí. Y no llegan aquí siquiera, ¿cierto? Entonces, pasarla. Cuando yo hablo de escaneo, hablo de esos 3 momentos. Pensarlo, comunicarlo y sentirlo.
para añadirlo a los tips que estabas hablando. Hay algo súper importante y es que de esa lealtad y autorreconocimiento nace la confianza en lo que creas. Eso es muy importante, porque a veces tienes ideas, pero es como ese yo interno que es como, no, lo que estás pensando no funciona, no, eso es tonto, no les va a gustar, a alguien no le va a gustar, y el más experto en esto, ¿qué va a decir? Y los demás, ¿cómo lo van a ver? Entonces, esa lealtad con uno mismo y ese autorreconocimiento hace que tengas la confianza de crear tranquilamente y de que salga lo que estás ahí maquinando. Eso es muy importante. Y además tiene que ver con lo que estamos hablando de activar. Sí. O sea, entonces, si tú, ¿cómo lo piensas cuando la estás activando? O sea, puedes tener una idea genial, pero si no la estás pensando adecuadamente, no se activa. Es así de sencillo. Y puede ser una cosa espectacular, pero lo que creas también con la palabra, cómo lo comunicas también, o sea, te la puedes tirar. Sí, o sea, puede ser una idea genial. Entonces, es eso. Pero ahí está el punto medio de escribir lo que decíamos ahorita, y ese punto medio de escribirlo es un buen puente entre esas dos cosas. Pero escribir es comunicar también. Escribir claro, es sí. Es comunicar. Entonces, como recapitulando un poco, la invitación de nosotras es eso. O sea, les estamos compartiendo nuestra vida aquí, pero es para eso. O sea, lo que queremos comunicar, Lady y yo, y aquí es eso. O sea, que se atrevan, por favor. Atrévanse porque nunca se van a imaginar qué persona en algún lugar del universo va a necesitar eso que tú te has guardado tanto. Uno no se imagina. Lady nos puede dar más fiel muestra de eso, porque Lady es una tatuadora muy reconocida y es una artista increíble. Y sé que le escriben cosas muy lindas. Entonces, Lady es la mejor para hablar de eso. Pues yo lo que siento es que en este momento es importante abrirse a esos procesos creativos para los que se sientan capaces emocionalmente en este momento, y si no, igual empiecen a hacer cositas que les activen la creatividad o que los saquen del estado de pronto no tan agradable en el que estén, para empezar cositas. Este es el momento en que nos toca igual reinventarnos, y lo que sigue es eso, es abrirse a la creatividad y que cada uno confíe en lo que puede crear y no tener miedo de crear en este momento. Yo siento que este es el momento. Si alguien de pronto ha sentido que no es creativo, o de pronto tiene una vida en la que ni siquiera tiene tiempo, no se ha abierto como a que pueda hacer cosas nuevas, yo siento que este es el momento de que todos explotemos por ese lado, si nos sentimos como emocionalmente bien, y si no, pues empezar con conexión, lo que decía ahorita, por la punta que empieces, conexión o creación, eso se va a volver una bola de nieve, porque la conexión lleva a la creación y la creación a la conexión. Totalmente. Y una cosa que yo quería agregar, Lady, porque ya debemos estar terminando, por ahí en 5 minuticos debemos estar terminando, es que muchas veces nos excusamos en eso que hablaba al principio de nuestros ancestros. O sea, ay, es que no, yo no tengo dónde agarrarme, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando volvemos a lo mismo, o sea, cuando aceptamos eso, cuando lo aceptamos, porque ahí estamos, pues para qué nos vamos a poner a luchar con eso, cuando lo aceptamos, tiene otro significado. Tiene otro significado y se vuelve muy potente. Entonces, cuando tú hablas de la cuarentena, de si se atreven a hacer algo, pues ya saben que para atreverse a hacer algo también hay que hacer otras cosas que pueden ser simultáneas. No quiere decir que si yo no sano, ni reubico, ni reordeno, claro, ni acepto el dolor, ni acepto, no lo puedo hacer. Se pueden ser cosas simultáneas, son trabajos simultáneos inherentes al ser humano, ¿sí? Pero sí siento que son elementos importantes a tener en cuenta, porque tiene que ver con el autorreconocimiento que hablábamos ahorita, con el autovalorarse y además, pues aquí con el respeto pues, de los hombres que nos están acompañando, que vivimos en una sociedad muy machista, y me atrevo a decirlo porque pues somos mujeres las que estamos aquí en el panel, pero y eso a las mujeres
tenemos que sacar un poquito de callito con eso, y cuando les digo yo que nos fortalezcamos con eso es porque vivimos en una sociedad muy machista en la que tenemos que enfrentarnos mucho a eso, al juicio, a la comparación y a la subvaloración, ¿cierto? Y entonces es eso, como no esperar ni siquiera que la familia nos reconozca, porque a veces muchos se quedan ahí, esperando a que sus ancestros y su familia y su pasado sean lo ideal. Y no es así, no es así. Entonces es como aceptar, reconocer y seguir, aceptar, reconocer, reubicar y seguir. Total, no, totalmente, sí. Sí. Y entonces no sé si alguien, antes de que nos vamos, alguien quisiera escribirnos algo. O sea, ¿qué les queda de esta conversación? ¿O qué se atreverían a crear? ¿O qué se atreverían a reordenar? Uy, más duro todavía. Antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, y para poder grabar, toca despedir a Lady para poder dejar el... Para terminar, lo que quería como decirles es lo que dije hace rato, no sé si ya todos estaban conectados para los que no estaban en ese momento, que mi hacer creativo es mi polo a tierra, entonces si están buscando de pronto un polo a tierra, los procesos creativos son muy poderosos. Es lo que me gustaría como que se queden con eso. Que si para mí el tatuaje es mi polo a tierra, el polo a tierra de cada uno de ustedes puede tener algo que ver con un proceso creativo y sería una herramienta muy bonita. Sí. Bueno, entonces si no hay preguntas ni comentarios, solo hay comentarios por ahí muy bonitos, Lady, entonces no sé si sí. algo por ahí, antes de irnos, antes de despedirnos. No, gracias a todos los que escribieron, a los que estuvieron ahí conectados con nosotras, de verdad. Muchos abrazos, espero que haya sido útil, entretenido, bonito. Creo que Gaby es la que me está escribiendo, ya sabe que yo la quiero muchísimo, qué bueno que esté ahí viéndome, besitos. Bueno, Lady, entonces, bueno, no queda más que agradecerte, sabes que eres una gran persona en mi vida, yo estoy aquí desde Trinar Casa muy emocionada, toda esta semana hablando con mis grandes amigas, con mis grandes amigos, y para mí justamente es eso, ha sido ese polo a tierra, la compañía de ustedes, la generosidad, porque no todos aceptan tan fácil esta invitación, no todos se atreven a compartir el conocimiento y a ser generosos con sus experiencias y sus pautas de vida. Entonces, un abrazo gigante, Lady. Sabes que... Ay, gracias por invitarme. Sabes que te quiero mucho, bueno, que ahí estamos. Chao, chao, pues, y seguimos hablando. Besitos. Chaito. Chao.